Todo lo que fue noticia esta semana lo tenemos a manera de historia aquí en El Vestigio, programa al que le damos la bienvenida. Soy Giovanni Mejía Cantor. Hoy tenemos el apoyo técnico en la cámara de Iván Navarro, en la edición de Jorge Durán Castilla. Los borrachitos siguen dando de qué hablar con los accidentes de tránsito. Esta vez no fue un conductor de carro, sino un conductor de bicicleta, quien en un acto de imprudencia por poco genera una tragedia. Fue atropellado por una motocicleta conducida por dos miembros de la Policía Nacional. Obtuvimos el video que registra este accidente de tránsito y la posible imprudencia del ciclista. El conductor de un ciclomotor habría sido el causante de un accidente que, a pesar de lo aparatoso, solo dejó daños materiales en la bicicleta y en la motocicleta de la policía. En el sitio quedó el zapato de uno de los conductores y los pedazos de sus automotores. El video de una cámara de seguridad muestra que quien conducía la bicicleta sería el imprudente, pues atravesó la calle, al parecer sin percatarse si venían otros vehículos. Cuando faltaba poco para alcanzar el andén, fue embestido por la patrulla motorizada, cayendo al piso arrastrándose varios metros. El hecho no causó lesiones graves en los implicados en el accidente. Algunos testigos explicaron que hubo quienes, sin conocimiento de causa, quisieron levantarse contra los policiales, cuando el video muestra que la imprudencia no fue de parte de ellos. No son pocas las quejas que llegan aquí al canal comunitario TV San Jorge de personas que transitan la vía entre Ocaña, La Playa, Acarí, Aspasica y La Vega de San Antonio. Y es que hay un sitio, Guarumal, que se ha convertido en el predilecto de los delincuentes. Allí se registró un robo masivo que nosotros pudimos conocer y por eso revelamos. Esta es la historia de decenas de madres del programa Familias en Acción que resultaron asaltadas. Nula ha sido la reacción de la fuerza pública ante los constantes asaltos que son víctimas los usuarios de la vía La Playa al corregimiento Aspasica. El punto conocido como Guarumal se volvió el sitio preferido para los delincuentes y de terror para conductores de vehículo y pasajeros, pues es allí donde siempre aparecen los asaltantes constantemente a despojarlos de sus pertenencias. Campesinos de la zona rural de La Playa que pidieron reserva de su identidad manifestaron al informativo TV San Jorge que de nada ha valido dar aviso a las autoridades, de quienes aseguran les da miedo desplazarse hasta ese punto. El caso más impresionante de robo masivo en ese sitio se presentó durante la reciente jornada de pagos del programa Más Familias en Acción, donde decenas de beneficiarias fueron abordadas por los ladrones, siendo despojadas del dinero que acababan de recibir. Según cuentan, 3 hombres encapuchados, 2 de ellos con aspecto de ser del lugar y otro al parecer foráneo y cabecilla de la banda, intimidaron con armas de fuego, maltrataron y hasta se burlaron de sus víctimas mientras las despojaban de sus pertenencias. Una larga fila de mujeres que fueron requisadas en busca del subsidio se vio durante más de 2 horas. Luego del hecho y a pesar del llamado a la policía de La Playa, en la estación de ese municipio les manifestaron que hasta ese sitio no iban por seguridad, mientras que la ciudadanía sí está insegura. La creatividad delincuencial no tiene límites. Varios delincuentes, haciéndose pasar por huéspedes de un hotel, hicieron caer en la trampa a varias personas que estaban vendiendo vehículos, quienes fueron maniatados y robados. Esta es la historia de 2 personas que fueron asaltadas cuando creyeron que estaban haciendo un negocio con gente honesta. La historia la tiene la periodista Merly Mota. Dos camionetas hurtadas y 2 víctimas amordazadas y maltratadas fue el resultado de un robo de película registrado ayer en Ocaña. Una de las víctimas tenía su camioneta en venta. El número telefónico se encontraba en un lugar visible del vehículo, lo que facilitó a los delincuentes ponerse en contacto con el que sería su víctima. Y así sucedió. Este fue contactado por uno de los delincuentes, quien aseguró que se encontraba interesado en comprar la camioneta, logrando llegar hasta donde se encontraba el propietario del vehículo. En ese momento el delincuente logra convencer a su víctima para ir hasta un hotel donde supuestamente se encontraba su hermano, quien cerraría el negocio de la compra del vehículo. Al llegar al hotel, la víctima accede a entrar porque no ve nada extraño. Ingresan a la suite y el delincuente cierra la puerta. En la habitación no estaba el supuesto hermano,
hermano, se encontraba otra de las víctimas amordazada. Quedando en la misma situación, el propietario de la camioneta en venta, el ladrón amenaza a los dos hombres y huye con las dos camionetas. Una persona muerta y 7 más heridas fue el saldo de un accidente de tránsito registrado en la Ruta del Sol. Obtuvimos las imágenes exclusivas de este siniestro que se registró en una ruta nacional y en la cual semanalmente se está produciendo al menos un accidente de tránsito. El hecho se presentó en la vía que de San Alberto comunica con el municipio de San Martín, cuando este bus afiliado a la empresa Berlinas y con 25 pasajeros a bordo chocó contra un camión que venía en sentido contrario. El vehículo de servicio público iba con destino a la ciudad de Cartagena. Pues yo venía durmiendo cuando ya sentí que empezó a zigzaguear, como que ya el bus se desvió, metí el pie duro debajo como para sostenerme y ya fue que sentí el golpe y la gente pues... Algunos niños se pegaron en los dientes, heridas menores, pero el conductor cuando bajamos, el conductor estaba entre las latas. O sea, nosotros pensamos que estaba muerto y ayudaron a sacarlo con un camión, como que le jalaron las latas, lo sacaron todavía con vida. Testigos del accidente aseguraron que el camión se atravesó al paso del bus repentinamente, lo que supondría que el conductor se quedó dormido. La persona fallecida era el ayudante del camión. Los 7 heridos, entre los que se encuentra el conductor del bus, fueron conducidos a centros asistenciales de San Alberto y Aguachica. Las autoridades investigan las causas del accidente. Las imprudencias siguen dejando personas lesionadas en accidentes de tránsito. Uno de estos se registró esta semana en el sector de San Agustín, donde un motociclista con su acompañante chocaron contra una camioneta. El camarógrafo Iván Navarro obtuvo las imágenes de cámaras de seguridad de este siniestro que se registró y que causó impacto en la comunidad. Este conductor de moto que fue atendido en el lugar del accidente por el Cuerpo de Bomberos de Ocaña viajaba con otra persona cuando en segundos chocó contra una camioneta tipo doble cabina. Las imágenes de una cámara de seguridad muestran que aparece un vehículo campero transitando en sentido norte-sur buscando dónde parquear. Esto es evidente pues se ve la direccional encendida. La maniobra hizo que una camioneta roja, también doble cabina, disminuyera la velocidad y se abriera un poco para sobrepasar el carro que iba a detenerse. Esto produjo a su vez que un motociclista disminuyera la velocidad y detrás de él otra ocupada por 2 personas chocara levemente contra la llanta trasera de la moto que iba adelante, saliendo sin control hacia el costado norte-sur por el que transitaba una camioneta con la que chocó aparatosamente. Con la llegada de curiosos y el accidente, se produjo congestión vehicular mientras el cuerpo de bomberos llegaba al sitio a atender la emergencia. No, yo venía por mi derecha, venía despacio porque adelante venía otro carro. Al lado derecho iba la camioneta roja que había. El señor se salió. Yo lo cogí, yo frené y lo cogí. Yo que caí me voy a dar contra él. Le pegué con esto y el señor rebotó. Que el señor se salió de una aquí, iba fumando y todo. ¿Se fue culpa del señor de la moto? Ajá, lógico. El más afectado por el accidente fue trasladado hacia el hospital Emiro Quintero Cañizares. Entre tanto, se considera que el siniestro se pudo haber presentado porque en ese sector de San Agustín hay muchos carros parqueados en las orillas, los cuales reducen la movilidad. El orden público se alteró esta semana en la vía Ocaña al municipio de Ábrego. 2 vehículos fueron ubicados como carros bomba. Uno de estos efectivamente explotó. El otro, uno de servicio público, resultó ser un señuelo. Todo indica que se estaba preparando una emboscada para miembros de la fuerza pública. Allí estuvimos, en el sitio de los hechos, para en el vestigio contarles la historia. Este era el panorama en el punto conocido como La Hormiga, en la vía del municipio de Ábrego. En fragmentos dispersos, varios metros a la redonda, estaban los pedazos en los que quedó convertido un vehículo tipo Sprint que había sido cargado con explosivos luego de haber sido despojado a su conductor.
Hasta el sitio llegó una máquina apagafuegos del cuerpo de bomberos a controlar la conflagración. En el sitio fue necesario apagar varios conatos de incendio forestal que se habían producido por trozos del automotor. Los socorristas tomaron el control de la situación rápidamente mientras detallaban en el sitio si era necesario continuar haciendo presencia en el lugar donde ya había zozobra entre los usuarios de la carretera. Pues según las informaciones que tenían por acá, una persona que dice que era un Chevrolet Sprint, que él pues vio eso y se alejó lo más que pudo y en el momento pues ocurrió el estallido. El pánico se apoderó del conductor y pasajeros de un vehículo del servicio público unos metros después de haber pasado por la entrada a la playa con destino a Ocaña. Allí empezó la zozobra ante la aparición de un grupo de personas que tenían atravesado un vehículo de carga pesada. 4 tipos en 2 motos, empistolados, atrasaron una mula y como les dijeron que estaba la policía ahí, tiraron la bomba entre la buseta y se fueron en las motos. Los ocupantes del automotor, para evitar una situación más complicada, accedieron a las peticiones de los hombres y abandonaron el carro apresuradamente, dejando la buseta apagada. En ese instante el temor estuvo en su punto más alto cuando un menor obró con imprudencia, pues tomó la baja que sostenía la supuesta bomba para que su madre pudiera descender del automotor, pues el paquete fue acomodado dentro de la buseta tal y como lo traían. A pesar que a lo largo de la vía habían varios puestos de control, no faltaba quien transitara por la carretera pasando junto al presunto carro bomba. Incluso hubo un conductor que de forma desprevenida se paró un buen rato al lado del automotor, del cual se destacaban los avisos alusivos a un grupo armado ilegal. Mucho temor, mucha incertidumbre. ¿De qué? Al pasar aquí por este carro bomba. ¿Hay carro bomba ahí? Sí, eso no sabía que eso es un buseta. No, hasta ahora que... ¿Usted se quedó un rato ahí parado? ¿Qué pensó? No, yo pensé que era que estaban tomándole fotos en la carretera, pero yo no... Es un carro bomba y tiene una señal de EPL. Yo no sabía nada. Hacia las 4 de la tarde el paso ya estaba restablecido, pues se había determinado que dentro de la caja no había ningún explosivo. Una rápida acción de la Policía de Carreteras permitió la captura de 2 personas a quienes señalaron de haber participado en la ubicación de los carros bomba, pues precisamente luego de su captura fueron presentados ante un juez y reconocieron que habían sido contratados por alguna persona precisamente para que cometieran este hecho ilícito, negocio que les costó a cada uno varios años de cárcel. Estos 2 hombres jóvenes fueron presentados públicamente por la policía como 2 de los 4 participantes en las acciones que sembraron terror en la vía Ocaña-Ábrego, donde ubicaron 2 vehículos, unos de ellos cargados con explosivos y el otro como señuelo. El comandante del 2º distrito considera que hay bases fuertes para relacionarlos con los hechos. Los capturados, según se conoció, fueron perseguidos por patrullas de la Policía de Carreteras hasta la entrada de Capitán Largo, donde pudieron, mediante una maniobra, interceptarlo, hallándose en su poder una pistola y una granada de fragmentación que fueron presentadas como pruebas para su judicialización. Un juez profirió sentencia condenatoria a Andrés Alberto Rangel Ramírez, de 23 años de edad, y Fabián Felipe Joya Guerrero, de 19 años, a pagar 20 y 15 años de cárcel por la ubicación de 2 carros bomba en la vía Ocaña-Ábrego. Uno de estos estalló en el sector de La Hormiga, mientras que el otro, una buseta de servicio público, resultó un señuelo. Según la teoría de la Fiscalía, Rangel Ramírez y Joya Guerrero fueron quienes, junto con otras 2 personas que huyeron, interceptaron un vehículo particular y otro de servicio público para acondicionarlos con explosivos, el primero de ellos siendo el activado. Estas personas fueron presentadas ante la autoridad competente. Estas personas fueron sindicadas de 4 delitos, entre ellos porte ilegal de armas, uso de armas exclusivas de las fuerzas militares, perturbación al transporte público, y pues por estos diferentes delitos pues fueron condenados a 20 y 15 años de prisión, donde fueron llevados a un centro penitenciario. Ante las pruebas argumentadas recopiladas mediante testigos y las armas decomisadas en su poder, los imputados no vieron otra salida que el reconocer el hecho. Dentro de la flagrancia que ocurrió y frente a las acciones que hizo la policía de inmediatez, pues pareciera se allanaron encargos y pues por eso mismo se profiere este tipo de condena. Andrés Alberto Rangel Ramírez y Fabián Felipe Joya Guerrero no harían parte activa de un grupo armado ilegal, pero sí accedieron a algún tipo de ofrecimiento de parte de un reclutador.
Al parecer estas personas fueron contratadas por este grupo de EPL. Estamos verificando estas personas reclutadoras, estas personas ideológicas que hacen este tipo de presión a este tipo de personas para que trabajen en este tipo de hechos terroristas contra la población civil. Frente a las entrevistas hechas a los ahora condenados se podrían generar otras informaciones importantes que podrían conducir a más capturas, pues hay otras 2 personas individualizadas por el hecho. Hay personas que con mucho valor denuncian cuando están siendo víctimas de extorsión. Puede más el valor y denuncian ante las autoridades. Según la policía, el 100% de los casos de extorsión que son denunciados son resueltos. Esta semana, pues uno de estos casos se esclareció, quedando capturado un hombre, quien estaría extorsionando a un docente del municipio de González. También fue enviado a la cárcel. La víctima de una extorsión prefirió no dejarse quitar la plata producto de su trabajo y dar aviso a las autoridades para que le pusieran freno a quien lo estaba intimidando. Ante el llamado al Gaula se montó el operativo que dejó como resultado la captura del presunto extorsionista. La reacción oportuna de las autoridades frente a la extorsión ha dejado varias capturas, pues según las autoridades las denuncias en su totalidad dejan resultados positivos, pues están empleando la tecnología para dar con los responsables. El presunto extorsionista fue puesto a órdenes de las autoridades para ser presentado en audiencia, donde un juez le dictó medida de aseguramiento en el centro carcelario. Este año 2013 inició con una noticia de alto impacto, el asesinato del jefe de la SIJIN en el municipio de Ocaña. Muchas versiones se tejieron, muchas conjeturas alrededor de este crimen, pero las mismas autoridades dieron con los responsables, por lo menos hasta ahora presuntos responsables. Tristemente, varios de estos implicados serían compañeros del oficial que fue asesinado. Las otras personas pertenecerían a una banda delincuencial. La verdadera historia de este suceso, de este crimen, nos la cuenta Karen Sánchez. La policía capturó a un miembro de la institución y 4 presuntos integrantes de la banda criminal Los Rastrojos en operativos realizados en el sector de Capitán Largo en la vía Ocaña-Ábrego. Las 7 personas fueron detenidas en desarrollo de la investigación que adelanta la Unidad Nacional contra Bandas Emergentes con el apoyo de la DIJÍN de la policía por el homicidio del teniente Iván Darío Salamanca Pedraza, comandante de la SIJIN en Ocaña, en hechos ocurridos el pasado 7 de enero. De acuerdo con versiones, el oficial recibió una llamada en horas de la mañana donde le informaron de la presencia de personas sospechosas en zona rural de Ocaña, hasta donde se trasladó para verificar la información. Pero al llegar al sitio, él y otros 2 uniformados que lo acompañaron fueron recibidos con disparos, versión que está siendo analizada para establecer realmente los hechos. Miembros de la DIJÍN llegaron hasta el sitio donde se sabía estaban los presuntos ilegales, donde se realizó el operativo de la captura. Por el hecho, hay otros 2 policías investigados y sobre quienes pasan sendas órdenes de captura. Las 11 personas capturadas serán presentadas en audiencia ante un juez de control de garantías de Bogotá, hasta donde serán trasladadas en las próximas horas. Las alteraciones de orden público que tocaron la provincia tienen que ver con el municipio de Ábrego, en la vía que de esta localidad conduce a la capital del departamento. Allí una patrulla de la policía de carreteras fue víctima de un atentado. 2 policiales resultaron heridos. Hasta allá, hasta ese sitio, llegó una cámara del canal comunitario TV San Jorge. Eran cerca de las 9:20 de la mañana, cuando una fuerte explosión sorprendió a 6 unidades de la Policía de Carreteras que se encontraban a las afueras de Ábrego realizando operativos de rigor. En este sitio, a 5 kilómetros del municipio de Ábrego, conocido como La Instancia, fue en donde se instaló el artefacto explosivo que causó heridas a 2 miembros de la Policía de Carreteras de Norte de Santander. De inmediato en Ocaña, en el sector de Acolsure, la vía fue cerrada por unos minutos para permitir el libre tránsito de las ambulancias que llegaban desde Ábrego con los heridos. Más adelante, el panorama mostraba policías en la vía, pero el punto central se concentraba en Ábrego. El coronel Freddy Orlando Correa Ahumada, comandante encargado de la policía en Norte de Santander, habló de la situación. Desafortunadamente pues tenemos 2 compañeros lesionados de la seccional de tránsito del transporte o el grupo UNIR de carreteras, en donde pues resultan dos compañeros, un subintendente y un patrullero lesionados de una carga explosiva que colocan al lado de la carretera
y al paso de ellos por este lugar. En estos momentos pues ya están estables, lo están revisando y un compañero de ellos pues va a ser remitido a Cúcuta, los cuales pues están estabilizados. Ya nuestra policía judicial y la inteligencia se encuentran haciendo unas entrevistas en audición, pues teniendo en cuenta que en este lugar pues regularmente es un puesto o de control que se realiza en ese sitio y es el paso pues obligado del servicio público, de transporte particular. Los heridos del hecho fueron identificados como el subintendente Gustavo Adolfo Lazo Brán y el patrullero Esmet Ojeda Ariza. En el sitio se entregaba como primera hipótesis de los hechos una retaliación de la guerrilla por la captura de un miliciano. El hecho se produjo a pocos metros de esta vivienda, en donde una familia entera descansaba a las afueras del inmueble. Debido al paso en ese momento de la patrulla de la motocicleta, pues es como activan el dispositivo y obviamente se producen las dos personas estas lesiones. Afortunadamente pues tenían sus elementos de seguridad y pues eso también obviamente impacta sobre su chaleco antibalas, sobre su casco y pues minimiza un tanto más el riesgo de la metralla y todo lo que contiene este artefacto explosivo en la salud de ellos, pero específicamente ya he notado que es con la fuerza pública. El panorama de la zona del atentado dejó ver los daños a los árboles y a las motocicletas de la policía de carretera, así como las esquirlas del explosivo regadas en la vía y recogidas por habitantes de la zona, y además el rastro de sangre de los policiales heridos. Hasta el sitio personal del batallón de infantería número 15 arribó con un grupo especial de antiexplosivos y caninos para hacer un barrido del sector. En este proceso, una carga más fue encontrada y de manera controlada detonada por parte de los militares. Sí, mi coronel, Mientras se cumplía todo este proceso, el tráfico vehicular entre Ábrego y Cúcuta fue detenido para evitar que civiles resultaran lesionados. Mientras que una cámara estaba ya en el lugar de los hechos, aquí en el Hospital Emiro Quintero Cañizares, pues estábamos tomando el parte médico del estado de salud en que llegaron los policiales heridos luego de este atentado. En una ambulancia y una patrulla de la policía fueron trasladados desde Ábrego hasta el Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña los policiales heridos en el atentado, en que resultaron lesionados en diferentes partes del cuerpo, producto de la metralla cuando se incrustó en su humanidad. De inmediato fueron valorados para establecer su condición de salud. Uno de ellos presenta una herida importante a nivel de brazo izquierdo, además en antebrazo izquierdo, pierna y abdomen, lo que está siendo valorado acá por los médicos del servicio y por los cirujanos, pero en estos pacientes ninguno de los dos reviste gravedad, están con signos vitales estables, solamente heridas, producto de la onda explosiva, que estamos practicando radiografía, ecografía, para mirar si hay algún compromiso de un órgano vital importante, pero en estos momentos los pacientes están estables. Los pacientes que ingresaron son el intendente Gustavo Adolfo Lazo Brán y el patrullero Esmet Ojeda Ariza. Las autoridades no confirmaron si había otro herido más en el hospital de Ábrego. Nos reportaron inicialmente 3 heridos, pero el informe que tengo de la enfermera jefe del municipio de Ábrego es que solamente nos trajeron 2 heridos. Nosotros, si hay otro herido allá, de pronto es de menor gravedad, lo que va a ser atendido en el primer nivel. Médicamente los pacientes permanecieron estables y por su condición no fue necesaria una remisión a un tercer nivel. Hechos que fueron noticia y que los tenemos hoy aquí en El Vestigio, a manera de historia, profundizando cada uno de estos temas con las diferentes autoridades y protagonistas. Agradeciendo el haber estado con nosotros, Giovanni Mejía Cantor, el apoyo técnico en cámara de Iván Navarro Portillo y la edición de Jorge Durán Castilla. Nos vemos en una próxima oportunidad.